Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Oremos en esta mañana. Señor, una vez más nos ponemos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hablar en esta mañana. Que tú, Señor, utilice tu Espíritu Santo, fijando tu palabra en cada una de nuestras vidas. Señor, yo quiero rogarte que tú tengas misericordia de aquellas personas que están en este lugar y no tienen una correcta relación contigo. Que al ver, Señor, tu palabra, puedan venir en fe y arrepentimiento delante de ti. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos hable a todos nosotros. Ayuda, Señor, al predicador. Para estos fines, ¿quién es suficiente, Señor? Por eso, en dependencia de ti, en humildad, venimos rogándote de tu ayuda. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Va a llover, abríguense bien. Toma, llévate esta sombrilla para que no te mojes. Estas son palabras quizás que vienen a nuestra mente al recordar a nuestras madres cuando uno iba a salir de su casa. Y ellas veían al cielo y veían que estaba nublado y querían guardarnos. Hay una tercera frase, no me bote la sombrilla, que con mucha frecuencia estaba en sus labios. Ahora, hermanos, lo importante no es el abrigo, lo importante no es la sombrilla, lo importante para nuestras madres siempre era que nosotros estuviéramos abrigados, que estuviéramos resguardados ante la posibilidad de lluvia o ante alguna eventualidad climática. De hecho, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 8 en adelante, se nos dice que un hombre llamado Noé encontró gracia delante de Dios. Y Dios le dio una orden a Noé. Ante el pecado inminente de esa sociedad, que había sido tal que Dios dice que se arrepintió de haber hecho al ser humano, que había llegado delante del trono de su presencia el pecado cometido por aquella sociedad. Noé halló gracia y Dios le dio un mandato: construye un arca para que tú y tu familia sean resguardados de aquel juicio inminente que viene. Solo Noé y su familia fue salvo ante aquel juicio. Y la evidencia de que Noé creyó aquella palabra fue que él construyó un arca y así se cumplió lo que Dios le había dicho. En el texto que nosotros hemos estado leyendo acerca de Marcos, Jesús está hablando y estamos ante el juicio de Dios que ha de venir a Jerusalén, el juicio de Dios a este sistema falso, a este sistema religioso, el juicio de Dios contra Jerusalén y contra el templo. Ahora, hermanos, al igual que cuando nuestras madres nos guardan, como dije anteriormente, lo importante no es el paraguas, aunque debemos de cuidarlo. Lo importante no es el abrigo, lo importante es que seamos resguardados. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos este tipo de textos en las Escrituras?
que muchas veces nos ocupamos de los detalles. Nos ocupamos más bien de todo lo que está en la periferia y olvidamos que lo importante es que Dios siempre guarda a su pueblo. Que lo importante es que Dios tiene cuidado especial a lo largo de la historia de todo su pueblo. Y me gustaría, a la luz de este pasaje, que pudiéramos entender algunas cosas. Lo primero, que entendamos cuál es la audiencia que Jesús tiene delante. Hay una audiencia en Jerusalén, los que están escuchando directamente a Jesús. Pero hay una segunda audiencia, las personas a las cuales Marco les está escribiendo su evangelio. Y hay una tercera audiencia, el mundo, no todos nosotros que estamos leyendo en el día de hoy el evangelio de Marcos. Pero primariamente al leer este pasaje nosotros debemos de entender, Jesús está en Jerusalén, Jesús está con sus apóstoles, Jesús está con sus discípulos y hay implicaciones directas para con ellos. Pero hay un segundo punto nosotros debemos considerar. Al hablar de las profecías en las Escrituras, todas las profecías que fueron dadas en el pasado tienen un cumplimiento para con las personas que están escuchando, pero al mismo tiempo tienen una implicación que va más allá de ellos. Hay un cumplimiento, hay una implicación por la cual se está dando en ese contexto, pero al mismo tiempo hay elementos para los lectores que van más adelante. Este pasaje no es la excepción. Tiene implicaciones para las personas que están en Jerusalén en el momento que Jesús está hablando. Tiene implicaciones para los lectores judíos a los cuales se le está escribiendo. Y romanos también que van a leer este evangelio. Pero tiene implicaciones que nosotros debemos considerar. Debemos tomar en cuenta la audiencia de Jesús. Debemos tomar en cuenta los elementos de la profecía, leer las Escrituras. Pero hay un tercer elemento y pienso que es el más importante. No debemos tomar las Escrituras como si fuera un periódico anticipado. No debemos hacer lo que hacía un predicador boricua. Él comenzaba a leer el Apocalipsis y comenzaba a presentar periódicos. Y mira las tres cabezas del falso profeta y mira esto y mira aquí este periódico. No es el objetivo primario de las Escrituras que sean utilizadas para adivinar el futuro. La Biblia no es una bola mágica que está dada para nosotros adivinar el futuro. Entonces, ¿cuál es la implicación de las Escrituras? Que al leer estos pasajes nosotros estemos en guardia. Que al leer estos textos podamos nosotros estar en guardia para no ser engañados y al mismo tiempo no estar en constante ansiedad. Lo voy a repetir. Este pasaje o estos textos, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Apocalipsis, están ahí para que nosotros estemos alerta, no dejándonos engañar, pero tampoco cayendo en una angustiante inquietud. Este pasaje que nosotros leímos, el contexto, Jesús está sentado en el monte de los olivos y uno de los apóstoles se le acerca y le dice: mira la majestuosidad de este templo, mira cuán bello este templo, estos edificios. Como dijimos el domingo anterior, construido en mármol blanco con recubiertas algunas paredes de oro. Brillaba cuando el sol le daba aquel edificio. Jesús se sienta en el monte de los olivos y les dice: miren estos edificios, no va a quedar de ellos piedra sobre piedra. Es con esto en mente que los apóstoles se les acercan a Jesús, 3 de ellos, y le hacen 3 preguntas. Mateo capítulo 23, 24 nos habla de este pasaje paralelo y Lucas también. ¿Cuáles son las 3 preguntas que ellos hacen? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo y Jerusalén? Pero lo segundo, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y lo tercero, ¿cuándo dejará de existir la tierra? ¿Cuándo serán los últimos tiempos? ¿Qué señal habrá de esta venida? 3 preguntas le hicieron los apóstoles a Jesús. Jesús está sentado y él les responde, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar,
el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. ¿De qué está hablando el versículo 14? Cuando ustedes vean esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Jesús está citando la profecía narrada en Daniel. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Daniel habla 3 veces de esta abominación desoladora. Daniel capítulo 9, 27. Y la abominación desoladora estará sobre un ala del templo hasta que la destrucción decretada sea derramada sobre el desolador. Daniel capítulo 11, versículo 31. Sus fuerzas se levantarán y profanarán el templo. Daniel capítulo 12, versículo 11. Desde el momento en que sea abolido el continuo sacrificio, se establecerá la abominación desoladora. Muchos creen que esta profecía que Jesús dijo se cumplió aproximadamente en el año 165 después de Cristo. Un emperador llamado Antíoco Epífanes IV se levantó contra el templo, destruyó totalmente el templo, y no solamente que lo iba a destruir, sino que tomó una puerca, una cerda, y la llevó al lugar santísimo y la degolló, poniendo en aquel lugar una imagen de Zeus. Este hombre blasfemo se decía Teos Epifanía, o Dios con D minúscula manifestado. Devastó aquel lugar. Imagínense los judíos que no comen cerdo, con una cerda siendo sacrificada en el lugar donde le era sacrificado sacrificio, valga la redundancia, a Dios. Antíoco Epifanio hizo esto. Esto desencadenó una guerra llamada la guerra de los Macabeos. Pero al mismo tiempo hay otro cumplimiento de esta profecía. En el 70, como va a ocurrir, como Jesús está diciendo que va a ocurrir, el templo fue destruido. El emperador Tito llegó a Jerusalén con su ejército. Jerusalén estaba amurallada y es ahí donde él entra y destruye el templo. Muchos dicen que Tito no quería destruir el templo, pero que los soldados sí lo destruyeron y tomaron el oro que estaba ahí. Jesús le está advirtiendo, cuando ustedes vean que llegue esta desolación repentina, cuando ustedes vean que ante las murallas de Jerusalén esté pasando esta destrucción, entonces ustedes tienen que estar preparados. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Vendrá desolación repentina, vendrá persecución, vendrá guerra. Versículo 15, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. En Jerusalén las casas se le hacía una especie de terrado horizontal, un terrado plano, y muchas personas se subían ahí para refrescarse del calor. Lo que Jesús está diciendo, cuando ustedes vean estas persecuciones, cuando ustedes vean el ejército, la inminente destrucción, no vayan a su casa a buscar ropa, no vayan a su casa a proveerse de algún tipo de alimento para la huida. Salgan corriendo porque ha llegado la destrucción inminente. Judea está sitiada y muchos no van a tomar enemigos, no van a tomar soldados como prisioneros de guerra. Han venido, la bota romana vendrá y devastará la ciudad. ¿Sabes qué? En el 70 esto fue así. Dice que los romanos crucificaron tantas personas, tantos judíos, que se le agotó la madera para seguir crucificando. No había madera para crucificar y aplacar aquella revuelta. Fue una gran hambruna, fue un evento sin precedente. Ahora, hermanos, a nosotros ver los anales de la historia, ¿qué debe producir esto en nosotros? ¿Qué esperanza nosotros tenemos al ver esto? Lo primero que nosotros debemos ver es que Dios controla la historia. Jesús está hablando, Jesús es Dios. Él tiene la capacidad de anunciar los eventos antes de que acontezcan.
Pero al mismo tiempo, el propósito de Jesús al advertirles de estas cosas es para que ellos estén preparados y no entren en pánico. Para que cuando ellos estén viendo esto, sepan que ya le fue anunciado previamente. Pero esto tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. Con mucha frecuencia tendemos a poner nuestra confianza en gobernantes, tendemos a poner nuestra confianza en economistas, ponemos nuestra confianza en pronósticos bancarios, en pronósticos climáticos, en muchos pronósticos. Solamente hay un mensaje verdadero por encima de todos los mensajes, y es la verdad de Dios. Jesús es Dios, Él puede decir las cosas antes de que ocurran. Pero al mismo tiempo, hermanos, debe producir en nosotros confianza. Al ver todo lo que está pasando, estos acontecimientos de destrucción, de devastación, pronósticos negros, ¿qué debemos nosotros tener? Seguir confiando. Era retante para ellos, puesto que ellos se enorgullecían al ver aquel templo, al ver aquella ciudad. Jesús le dice, todo esto será destruido, pero ustedes pueden confiar. Aunque la ciudad haya caído, no desciendan a su casa, ustedes pueden escapar, huyan por su vida. Y parecería contradictorio, pero que lo que Jesús le está diciendo en este contexto es que es sabio que ellos escapen, que ellos huyan por sus vidas en aquel momento. Se dice que las personas que se quedaron dentro de la muralla de Jerusalén, las madres vieron morir a sus hijos de hambre. Incluso entraban los mismos soldados judíos a saquear la comida y la gente estaba muriendo de hambre, propio del juicio de Dios que les había llegado. Vendrán eventos, la ciudad será devastada, pero ustedes huyan y ustedes pueden confiar. Ahora, ¿cuál era el problema con ellos huir? Versículo 19. En aquellos días, cuando ellos estaban huyendo, muchos vendrían y le van a decir, no huyan, quédense aquí, vamos a resistir. Dios está con nosotros, quedémonos aquí. Y Jesús le está diciendo, escapen por su vida, no se detengan en las azoteas, no se detengan en las casas. El que esté trabajando en el campo y oiga de la devastación de Jerusalén, oiga de la invasión romana, no se quede ahí. Versículo 16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, escapen. Versículo 17, mas hay de las que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días. Versículo 18, orad pues que vuestra huida no sea en el invierno. Hay de las que estén vulnerables en aquel momento. Hay de las que estén embarazadas, hay de las que estén lactando, puesto que si una persona joven se le hará difícil escapar de este juicio de Dios, de esta invasión, cuánto más a una persona que esté lactando, cuánto más a una embarazada. Pero al mismo tiempo, oren para que esto no ocurra en invierno. Oren para que no ocurra en las inclemencias del clima. Jesús está hablando de esta gran destrucción que ocurrió en el año 70. Ahora, hermanos, nosotros estamos en un contexto que quizás no sea muy lejano a esto que está ocurriendo, a esta profecía. Pero al mismo tiempo, como dije anteriormente, nosotros estamos viviendo con muchos pronósticos negativos. No solamente de enfermedades, de guerras, rumores de guerra. Usted quizá ha escuchado lo que es el botón nuclear y cómo se amenazan países como Corea del Norte con Estados Unidos. En algún momento Donald Trump dijo, el botón nuclear nuestro es más grande que el de ustedes. ¿Y a qué se refieren ellos con esto? Un maletín con códigos nucleares, de ojivas nucleares, que pueden ser detonados desde cualquier lugar y fácilmente destruirse ciudades, incluso naciones. Nosotros escuchamos de estas profecías, de estas amenazas, y quizás nuestro corazón se llene de temor.
Imagínense estos hermanos, estos discípulos de Jesús, oyendo que el templo va a ser destruido, escuchando que la ciudad fuerte, fortificada, será destruida. Quizás su corazón llenándose de temor, quizás su corazón llenándose de congoja por no saber quizás con detenimiento todos los detalles de lo que le iba a ocurrir. Al igual que ellos, quizás nosotros vemos la noticia y podemos llenarse nuestro corazón de temor ante las enfermedades, ante los temores. ¿Qué esperanza nosotros debemos de tener? Debemos entonces correr a los agoreros, debemos correr a los adivinos, o al ver esto debemos confiar en Jesús. Yo pienso que tú y yo debemos confiar en Jesús. Así como Dios guardó a su pueblo, así como Dios preservó para que su pueblo prevaleciera en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las hambrunas, en medio de la destrucción del templo, Dios no es un ídolo que habita en templos hechos de manos de hombre. El evangelio soportó la persecución romana. Los cristianos soportaron el yugo de la bota del imperio romano. Y al igual que ellos, independientemente de las pruebas que nos toquen y de las persecuciones, tú y yo podemos confiadamente esperar en el Señor. Vendrá de la destrucción de Jerusalén como vino, vendrá persecución, pero yo estoy en control. Es la idea que Jesús le está dando. Dios gobierna la historia. Cuando ustedes vean esto, entiendan y acuérdense que ya Daniel lo había profetizado. Pero hay un segundo elemento a considerar y lo vemos en el versículo 19. Estos eventos trágicos que ocurrieron en el 70 y que ocurrieron en el 167 después de Cristo, la desolación de la cual habló el profeta Daniel, no simplemente se iba a detener ahí. El plan de Dios seguía. Versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esta destrucción será fuerte, será desoladora, será cruel, traerá mucho sufrimiento. Versículo 20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, Él acortó aquellos días. ¿Qué dice Jesús? A pesar de esto, de estos sufrimientos, de esta tribulación tan grande, Dios acortará el período de sufrimiento. No escapará el control de Dios. La maldad, la persecución será detenida súbitamente, será acortado. Y la razón que Él está dando, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, mas por causa de ustedes, el pueblo de Dios, estos días súbitamente será acortado. Versículo 20. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, está allá, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, nosotros pensamos que el engaño es algo nuevo. El engaño viene desde Génesis 3, cuando Satanás engañó a Eva diciéndole que ella podía ser semejantes a Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad se han levantado falsos cristos. Jesús está diciendo que esta época no sería la excepción. Muchos dirían, no escapen, esto estaba profetizado, quédense, no huyan. Falsos cristos que aprovecharán estos eventos para ellos atribuirse una gloria que no le pertenece. Falsos maestros con el propósito de engañar. Como se ha dicho con mucha frecuencia, en un mar turbulento la ganancia es de los pescadores. Cuando el mar está turbulento, los peces no saben bien discernir a dónde nadar y son fácilmente atrapados. Jesús está advirtiendo, tengan cuidado si no estén siendo guiados por señales, siendo guiados por eventos, por acontecimientos.
No se lleven de personas que salen y ven al tiempo, interpretan lo que van a hacer. Sean guiados por mi palabra. Este sufrimiento será detenido de manera bruta por el bienestar de los escogidos. Pero habrá voces agoreras, no sean engañados. Hermanos, es aquí donde nosotros necesitamos la paciencia y la determinación de Job de confiar en Dios a pesar del sufrimiento. Es en estos tiempos difíciles donde nosotros necesitamos la determinación de Josué, que a pesar de que el pueblo de Israel estaba abrazando las creencias de naciones paganas, Josué determinó: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es en este tiempo difícil donde nosotros necesitamos la valentía que Dios le dio al apóstol Pablo para proclamar el evangelio a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Es en este tiempo difícil donde nuestra fe, a pesar de estar siendo probada, debemos perseverar en ella. Jesús está advirtiendo: muchos vendrán diciendo: aquí está el Cristo, míralo allá, mira esta señal. Cristo dice, Jesús dice: son falsos profetas, son falsos cristos, son falsas señales, son falsos prodigios. No se dejen engañar. Van a buscar engañar a los escogidos de ser posible, pero no es posible. Los escogidos no pueden ser engañados. ¿Y sabe por qué no pueden ser engañados? Porque los escogidos, como dice Juan 10, 28 al 29, Jesús dijo: mis ovejas nadie las arrebata de mis manos. Mis ovejas, las ovejas del Señor, escuchan la voz del buen pastor y le siguen. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados siempre a ver en las Escrituras nuestra confianza, al ver en la palabra de Jesús nuestra esperanza, a buscar la sabiduría de Dios y no dejarnos engañar de los tiempos. Desde la época de Jesús los tiempos han sido difíciles. Siempre han habido engañadores, siempre lo habrán. Siempre habrán prodigios y gente haciendo señales. Pero nosotros debemos perseverar fiel en el camino del Señor, escuchando la voz de su palabra. Ahora, hermanos, ¿cuál es la gran advertencia? ¿Cómo termina Jesús este pasaje? Versículo 23. Mas vosotros mirad que ya os he dicho todo antes. Esta es la parte central de esta porción de las Escrituras. No es nosotros adivinar cuál va a ser el apellido del anticristo o en qué nación va a nacer. Hay un llamado claro: mas ustedes mirad que ya yo se lo he dicho antes. Que cuando el mundo se sorprenda, la iglesia no puede sorprenderse, porque hace más de 2000 años Jesús ha dicho, ha advertido que los tiempos irán de mal en peor. Ya yo se lo he dicho antes. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, hermanos? Debemos estar preparados para el regreso del Señor, afianzados en Él. Mirad, estén preparados. La pregunta, amada iglesia: ¿estás tú preparado para la inminente venida de Jesús? Ya sea que Él venga o te mande a buscar con la muerte. Si tú estuvieras hoy delante del Señor, ¿estás tú preparado para darle la cara a tu Creador? Para estar delante del trono del juez justo. ¿Están tus pecados perdonados por la sangre de Cristo? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Salvador? Sí, pastor, yo vengo a la iglesia. No, que si Jesús gobierna tu vida. Sí, yo fui bautizado. No, que si Jesús te dirige al momento de tomar decisiones. No, yo puedo participar de la mesa del Señor. No, que si te rendiste a Cristo y Él es el Señor de tu vida. ¿De qué te vale conocer todas las profecías del Apocalipsis y no estar tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿De qué te vale satisfacer tus curiosidades acerca de los tiempos finales si Jesús no dirige tu vida? Mirad, dice Cristo, mira por ustedes, los escogidos.
Ya yo se lo he dicho. No se turben. A pesar de los tiempos difíciles, sigan confiando que ya yo les he advertido. Pero hay una segunda advertencia que yo pienso que tiene implicaciones para nosotros. Y es una advertencia contra los falsos maestros, falsos mesías. Estar listo significa tener la capacidad para discernir la verdad del error. Tener la capacidad para diferenciar lo verdadero de lo falso. Es una advertencia. Y yo pienso que toma repercusión para nosotros en el día de hoy. Porque con mucha frecuencia usted puede estar escuchando un sermón edificante, pero al mismo tiempo usted tiene en medio de un mar de información, en medio de un mar de redes sociales, está siendo expuesto a la falsedad. Falsos maestros, falsas señales, milagreros. Y la gente dice, mira, pero él le quitó una verruga a una gente. Wow, pero cuidado. ¿Dónde ha dicho las Escrituras que nuestra fe tiene que estar en gente que quite verruga? O enderecen pie, o hagan empaste. Hermanos, es en la palabra de Dios. La revelación más segura, como dijo el apóstol Pedro. Estuvo en la transfiguración. Escuchó la voz de Dios del cielo y Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual bien hacemos oír. Falsos cristos, falsos maestros, siempre han existido, seguirán. Como dijo el apóstol Pablo, está Cristo dividido, Cristo es uno solo. Iglesia, no esté buscando ese tipo de señales fuera, ni de prodigios, ni de milagreros. Pon tu confianza en Cristo y en el hecho de que Él gobierna la historia. Esto ya yo se lo he dicho. Pero hay un tercer peligro, el peligro de la especulación sobre los últimos tiempos. ¿Cuáles serán estas señales? ¿Qué señales habrá? Esa inquietud. No debemos caer en eso que nos robe el gozo. En Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles vinieron, Señor, dinos, ¿qué señal habrá? ¿Cómo estaremos alerta? ¿Cómo te esperaremos? ¿Qué le dijo Jesús? No os toca saber a vosotros conocer el tiempo ni las sazones que el Padre en su sola potestad ha puesto. Dejen esa inquietante indagatoria. El mandato no es a estar especulando sobre los últimos tiempos. Todo aquel que se ha aventurado a poner fecha a la venida de Jesús ha inscrito su nombre en el libro de los herejes que lo han hecho a lo largo de la historia. No estemos especulando con relación a los últimos tiempos. Esa curiosidad no es bíblica. Jesús le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Lo que sí nos toca es estar preparados para la venida de Cristo. Es estar andando en santidad delante del Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Es estar escudriñando las Escrituras, creciendo en el conocimiento y la santidad delante de Dios. Pero hay un cuarto elemento o implicación para nosotros en el día de hoy. La certeza de las persecuciones y el sufrimiento. Siempre ha sido difícil seguir a Jesús. Jesús lo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Siempre ha sido difícil seguir a Jesús. Nosotros no seremos la excepción. Burlas, menosprecio, risas, ataques, calificativos denigrantes para el pueblo de Dios. Los dinosaurios, los arcaicos, los retrógrados, los descerebrados. Pero hay de nosotros si decimos algo negativo en contra de ellos. Pero sí, ellos pueden decir todo lo que quieran en nuestra contra. Siempre ha sido así, persecución. Jesús dijo, y lo vimos en el capítulo 8, versículo 35, cualquiera que pierda su vida por mí, por el evangelio, la va a ganar. El versículo 13, el que persevere hasta el fin ha de ser salvo. Vendrá persecución, pero el mismo Señor nos ayudará a perseverar. ¿Cómo podemos nosotros terminar? Hermanos, esto está aquí para que nosotros podamos confiar en el Señor. Dios guarda a su pueblo.
Dios no nos ha dejado a la merced del enemigo, a la merced de las persecuciones. Por lo tanto, tenemos esperanza de que Dios guardó a su pueblo en la antigüedad. Él va a guardar su pueblo en el día de hoy y nos guardará hasta su venida. Por lo tanto, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 20, el llamado de la iglesia es: Señor, en ti confiamos, ven Señor, esperamos en ti. Al iniciar este sermón hablé de Noé, cómo Dios tuvo gracia y misericordia por aquel hombre llamado Noé y le ordenó construir un arca. ¿Sabes qué? La palabra de Dios se cumplió. Y a pesar de que en aquellos tiempos no había llovido, se nubló y comenzó a llover. Dios cerró el arca, cerró la puerta del arca. Y Noé y su familia, ante aquel diluvio, como juicio de Dios, solo ellos fueron salvos. ¿Quiénes fueron salvos? Los que estaban dentro del arca que fue ordenada construir, que Dios ordenó que Noé construyera. Ahora, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice: si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, que usted sabe que no fue lluvia, fue fuego y azufre que Dios envió a aquellas ciudades, reduciendo las cenizas y poniéndola de ejemplo a los que vivían, a los que habían de vivir impíamente. Si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, si Dios destruyó aquella ciudad que solamente fue salvo con Noé, esto es una advertencia, dice Pedro, para que nosotros al ver esto no vivamos impíamente como ellos viven. Al igual que ellos, que para ellos Dios proveyó una esperanza. No es un arca física que tú puedas abordarla. No es un transbordador construido por Jeff Bezos, Musk. ¿Cuál es la esperanza que tiene el pecador? Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Él es la fuente de esperanza que nosotros tenemos. Ante la persecución, ante la destrucción, ante las amenazas de guerra, de rumores de guerra, de enfermedades, destrucción repentina, Cristo es la esperanza que nosotros tenemos para confiar en Él y escapar de la ira venidera. Jesucristo es el único camino seguro a la vida eterna, el único camino que nos lleva al Padre. Y al igual que Noé, solamente los que estaban en el arca fueron salvos. De igual manera, solo aquellos que han confiado en Jesucristo tienen esperanza segura para el futuro venidero. Por eso, amigo, yo te ruego en el día de hoy que pongas tu esperanza en Jesús, que clames a Él por misericordia, que no salgas de este lugar sin pedirle a Dios que transforme tu vida y que tú puedas confiar. Pero como creyente, hermanos, debemos nosotros en esta hora confiar en Jesús. Seguir confiando en que Él guarda a su pueblo. Seguir confiando que Él es el buen pastor, que está dirigiendo su rebaño en medio de valle de muerte, en medio de lugares oscuros. Él nos está dirigiendo. Confiemos, amada iglesia, de que el Señor no nos ha dejado solos ni nos va a desamparar, aunque se ponga oscuro el panorama. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial, porque tú eres un Dios misericordioso. Oh Señor, ayúdanos. Mira, Señor, cuánto sufrimiento, cuánta tragedia, cuánta destrucción ha venido, terremotos, hambrunas. Ayúdanos, oh Señor, al ver la historia, el devenir de los tiempos, a no llenarnos de inquietante impaciencia,
Que el temor no gane terreno en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo que la curiosidad por los acontecimientos futuros no nos roben la vista de lo que realmente es importante. Tú gobiernas los tiempos y podemos confiar en ti, Señor, que tú guardas a tu pueblo en medio de las dificultades. Una vez más te ruego, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que tú le puedas dar convencimiento de pecado al confiar en ti, el único Dios verdadero. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le guarde.